un día muy especial. ¿Saben por qué? Porque estamos justo a mitad de año, ¿sí? Yo no sé si ustedes se propusieron algo a principio de año y ya estamos a mitad de año y por ahí todavía no lo lograron, ¿sí? ¿A alguno le pasó proponerse algo a principio de año y estamos a mitad de año y no lo hemos logrado todavía? Pero yo quiero animarte a que esa pasión que estábamos cantando recién pueda arder en nuestra vida, pueda renovarse en nuestra vida. Porque, ¿qué dice esta serie de mensajes? Porque al que cree, ¿qué cosa? Vamos a decirlo todos juntos. Al que cree. Así que si vos te propusiste este año ser un mejor papá, ser una mejor mamá, ¿sí? Ser un mejor empleado, ser mejor hijo. Alguno por ahí pensó en tener más plata. No, hay otras cosas que son más importantes que el dinero, que la fama, ¿sí? Que el reconocimiento. ¿Sí? ¿Quién se propuso este año ser un mejor ministro del Señor? Un mejor abuelo. Yo quiero decirte que si lo crees, al que cree, todo le es posible. Amén. También es un día muy importante porque hace 41 años y un día nació un joven allá en un país cercano llamado El Chaco, ¿sí? Así que todos los que después me quieran saludar pueden dejar los regalos al final. No pongan hoy nada para comer, pueden poner los regalos en el fondo de aquel lugar. Sí, nací en El Chaco. ¿Hay algún chaqueño acá? Hay varios, hay por lo menos 3 o 4 chaqueños, los felicito. Una hermosa provincia, ¿sí? Y aunque yo nací en la capital, Resistencia, me anotaron en un pueblo que el otro día lo compartía con algunos en la reunión de matrimonios y lo googlearon a ver si existía, ¿sí? El pueblo se llama Basail, es no sé si es el primer pueblo, pero está ahí, del Chaco, muy chiquitito, lo googlearon y lo único que apareció fue una estación de servicio y la entrada que es de tierra, ¿sí? No sé cuántas cuadras serán hacia adentro, yo volví de muy pequeño, pero el pueblo está y existe. Así que yo quiero que mires al de al lado y le preguntes el nombre y dónde nació, ¿sí? Pero muy cortito, del barrio, capaz que es de Varela. Bueno, ¿hay alguno que no haya nacido acá en Argentina? Levante la mano. Muy bien, sí, hay mucha gente. ¿Sí? Que no haya nacido en Buenos Aires. ¿Los que nacieron en Buenos Aires? Muy bien. ¿Los que nacieron en Varela? Muy bien, hay varios acá, Valencia, ¿eh? Pero la mayoría aparentemente no es acá de Varela. Todos saben el nombre porque a mí me pasa, siempre lo digo, que a veces saludo a alguien que no me acuerdo y digo, Dios te bendiga, hermano, porque no me acuerdo el nombre. Por eso era importante que podamos saludarnos y decirnos el nombre, ¿sí? Y hay personas que no dicen el primer nombre porque no les gustó y dicen el segundo nombre, ¿sí? Hay muchos acá que no usamos el primer nombre. Yo uso el segundo nombre, la mayoría me conoce por Walter, pero mi primer nombre es José, pero nadie me dice ninguno de los dos nombres y me dicen Coti, ¿sí? O nadie me dice el chaqueño, muchos no saben, pero hay personas que lo llaman por el lugar de origen. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos preguntado al de al lado y dónde nacieron? El mensaje de esta noche tiene que ver con alguien que nació en un lugar y que volvió a ese lugar, ¿sí? Alguno que haya venido de algún lugar muy lejano, o no tan lejano, pero que no es cerca de Varela, quizás si tiene que volver a su lugar de origen, ¿qué creen que diría la gente del pueblo? ¡Qué bueno que volviste! ¿Sí? O algunos dirían, ¿para qué te traje? ¿Para qué volviste? ¿No? ¿Sí? Algunos tienen recuerdos de cuando éramos más chicos y no son los mejores recuerdos, ¿sí? No puedo creer ahora lo cambiado que estás, qué seriecito, qué lo que eras cuando eras chico. ¿Vieron que dicen cuando son chicos terribles, después de grandes son doctores, abogados, son toda gente, ¿sí? Bueno, no se pongan mal los que eran tranquilos de chicos porque también pueden ser abogados y doctores. Eso es lo que dice la creencia popular, que los chicos que se portan mal de chicos después de grandes son tranquilos, ¿sí? Aunque a veces se cumple esto, ¿no? Qué joyita, ¿no? Y volvió al pueblo y todos
En vez de estar aplaudiendo, se esconden, ¿no? Que quizás alguno que volvió a su pueblo y le pueda llegar a pasar eso. Pero espero que la mayoría de los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí, si volviéramos al lugar, cuántos abrazos, cuántos recuerdos, cuántas personas hemos dejado quizás en algún lugar de ellos, ¿sí? Y también a quiénes dejamos, a los seres queridos, ¿sí? Quizás alguno que se acuerde, me acuerdo cuando te alzaba UPA, ¿sí? Bueno, el que se acuerda de eso ya tiene como 80 años, algunos se acordó porque vine de muy joven, ¿sí? Pero hay algunos que por cuestiones de estudio, de trabajo, cuestiones de salud, han tenido que mudarse, ¿sí? A distintos lugares, pero hoy nos toca estar aquí en este lugar. Amén. ¿Están contentos de estar aquí en Varela? Vamos a compartir juntos la palabra del Señor, ¿sí? Y yo quiero mostrarles un mapa, porque estoy hablando de ciudades, pero este mapa no tiene que ver con Argentina. Si lo podemos poner, yo no sé si se va a ver del todo. Muy bien, es un mapa de Palestina, ¿sí? Siempre cuento que cuando me tomaron un examen en el seminario me dieron un planiferio y me dijeron marcá Palestina, Israel. La verdad no tenía la menor idea, me había costado ubicar provincias argentinas y creo que puse a Palestina como en Rusia, ¿sí? No aprobé el examen, obviamente valía 3 puntos y lo puse en cualquier lado. Para que ustedes, para los que no están acostumbrados, tenemos aquí abajo Jerusalén, ¿sí? Que Judea es como el territorio más amplio que nuclea Jerusalén, el Monte de los Olivos. Si vamos un poquito más hacia arriba, tenemos el sector que ningún judío quería pasar, ¿sí? Eran discriminados, los que vivían en Samaria, ¿sí? Por eso Jesús lo usaba de ejemplo, el buen samaritano. Oh, por Dios, el samaritano era alguien como mal visto. Todos querían evitar y eran capaces de cruzar el río o el mar de Galilea para evitar pasar por Samaria. Y más arriba tenemos, ¿a dónde? ¿Qué dice? Galilea, ¿sí? La ciudad más prominente de este mapa. ¿Jesús dónde nació? A ver cuántos recuerdan, para que me ayuden en el mensaje de hoy. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, ¿sí? Pero hubo un rey que estuvo persiguiendo a los niños. ¿Y a dónde fue su familia? Acá, Egipto, Nazaret. Se fueron a Egipto, ¿sí? Durante un tiempo y después fueron a vivir ¿a dónde? A Nazaret. Y si decimos Nazaret, decimos todo el entorno ese que era Galilea, que estaba comprendido por el Monte Carmelo, Caná y Capernaum, ¿sí? Cuando ustedes leen las historias bíblicas, está bueno ubicarse dónde estaba Jesús, hacia dónde iba y de dónde venía. Bueno, en el capítulo 5, para ya meternos en la historia de hoy, en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, dice que Jesús estaba en Capernaum y se cruzó. A ver si podemos ver el otro mapa, uno que traje de colores. Ahí está. Este es más lindo porque tiene dibujos, ¿sí? Jesús estaba en Capernaum y se cruzó, ahí está en inglés se cruzó ahí donde están los cerdos, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia del endemoniado? Gadareno, ¿sí? Era la ciudad de Gadara y Jesús estuvo ahí. Y mientras él predicaba se acercó, tuvo un encuentro, en un evangelio dice que eran uno, en otro evangelio dice que eran 2 endemoniados, ¿sí? Y uno que se presentó, ¿cómo se llamaba? Dice legión, porque eran muchos. En otra versión dice ejércitos, porque eran muchos los demonios que tenía esta persona. Y Jesús con la autoridad y con los milagros mientras predicaba, hizo que esa persona quedara libre, ¿sí? Y todos los espíritus inmundos fueron a parar a los cerdos. No vamos a detenernos en la historia, solamente quiero contarla, un milagro extraordinario de Jesús, una sanidad espiritual tremenda en la vida de este endemoniado que no sabemos el nombre. Pero dice que todos los cerdos se precipitaron. ¿Y ustedes qué creen? La gente del pueblo se maravilló y aplaudió y dijeron, Jesús, quédate porque lo que estás haciendo es tremendo. Todo lo contrario. Dice que la gente del pueblo, al ver el milagro de Jesús, se acercaron y le pidieron que se alejara de sus contornos. Después Jesús estaba de este lado, se cruza hacia el otro lado, al de los Gadarenos. De los Gadarenos se cruza de vuelta, allá donde dice, está en inglés, dice Capernaum, es Capernaum, que lo vamos a ver en nuestra Biblia, versión 60 o en alguna otra, vamos a ver que era Capernaum. Y Jesús ahí realiza otro milagro, una niña que había muerto y Jesús dijo, está dormida.
entró con Jacobo, Pedro y Juan, oró por ella junto con los padres y esa niña resucitó. De ahí vamos al pasaje en esta oportunidad. Estaba Cafarnaúm, siguió bajando, predicando el evangelio, haciendo milagros hasta llegar a Nazaret. Dice la palabra del Señor, me pueden acompañar los que tienen Biblia, si no lo vamos a seguir allí. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí. ¿De dónde? De donde había hecho el milagro en Capernaum. De allí salió y vino ¿a dónde? Dice, a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Dijimos, Nazaret. ¿Sí? La tierra que lo vio de niño, que lo vio cruzar quizás el preescolar, la escuela primaria, por citar algo, ¿no? La secundaria y parte del terciario. Ahí es donde Jesús había crecido, había estado con su familia. Dice, ¿quiénes le seguían? Los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? Qué bueno, todos decimos 12. Ahora la pregunta es cuando nos preguntan ¿cómo se llamaban los discípulos? Yo no sé si usted tiene el mismo problema que tengo yo con las tribus, ¿sí? Me acuerdo de 4, 5, hasta 6 tribus, pero ¿nos acordamos de los 12 discípulos? ¿Quiénes eran? Los más conocidos. 6 por lo menos, podemos, los que eran los hijos del trueno. ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Tremendos para ser llamados los hijos del trueno. ¿Quién más estaba? Uno que era recaudador de impuestos. ¿Quién era? Mateo, tenemos 3. Había uno que lo traicionó, ese no se nos olvida. ¿Quién era? ¿Quién era? Todos lo conocen a ese, Judas. Después estaba el que dudó, el que dijo, si no tocare su mano y viera el agujero. ¿Quién era ese? Tomás. De los más conocidos. A ver, uno más. Pedro, el más conocido. Donde iba Jesús, estuvo en todos los eventos, pareciera más importante de Jesús. En la transfiguración, caminó sobre el agua, donde había un milagro, donde Jesús se encerraba con los padres para sanar a esta chica, lo llamaba Juan, Pedro, Jacobo, estaban siempre ellos. Y después están Tadeo, el otro Judas, Andrés, el hermano de Pedro, muy bien, ¿qué era? ¿Doctor? Era pescador también, ¿sí? Después tenemos al otro Santiago, Santiago el menor, ¿sí? El hijo de Alfeo, porque el otro era el hijo de Zebedeo. Y así tenemos a los 12 discípulos. Pero a veces nos acordamos de los más importantes. Pero dice que estaban los 12 y llegando el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? No era el domingo como hoy tenemos acostumbrados, sino que era el día sábado. Y llegando el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban de lo que Jesús estaba compartiendo. ¿Sí? Para los que no están aquí, no saben lo que es una sinagoga, es como que hoy, el templo donde hoy estamos, ¿sí? Jesús se paró, abrió el rollo, ¿sí? Como en ese tiempo se acostumbraba, abrió el rollo y comenzó a enseñar. ¿Dónde estaba Jesús? En Nazaret estaba Jesús. El pueblo que lo vio crecer, el pueblo que lo vio jugar, el pueblo que lo vio ir a la escuela. Y dice que llegando ese día comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde sacó esta enseñanza? Porque seguramente, como dice en otras partes de la Escritura, todo lo que Jesús lo enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Era sorprendente. ¿De dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde? Dice, ¿y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 4 hermanos de Jesús son nombrados en este párrafo. ¿No está también aquí entre nosotros sus hermanas? ¿No viven acá en el vecindario sus hermanas? Es muy probable que estos hermanos varones que se nombran en el texto no estaban viviendo en ese momento en Nazaret, pero sí sus hermanas, ¿sí? Que no dice la cantidad, pero sí es muy probable que estaban viviendo ahí, por eso lo hacen notar. No viven aquí, pero sí conocían a sus hermanos, a estos 4 hermanos de Jesús. Y se
se ponían contentos. Estaban asombrados. No, dice todo lo contrario. Dice, y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado, en este caso Jesús, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor. ¿Qué cosa que hacía? Enseñando. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Queremos, Señor, que en esta noche esta palabra nos transforme, nos cambie, Señor. Queremos aprender, Señor, queremos entender lo que tu Espíritu Santo quiere revelar en esta hora a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Queremos que ella pueda producir un cambio, Señor, y una acción, Señor, en nuestra vida en este tiempo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque al que cree todo... ¿Y usted qué dice? Con más ganas. Creo. ¿Crees? Creo. Alguien te pregunta afuera, ¿crees en Jesús? Creo. Muy bien. Vino de Capernaum, se fue hacia Nazaret. Y vamos a ver, el título del mensaje de hoy son 3 actitudes que conducen a la incredulidad. ¿Sí? Estas personas que estaban ahí eran incrédulas, hasta el punto que Jesús no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar. ¿Sí? Y el primer punto de estas 3 actitudes que conducen a la incredulidad es la familiaridad, ¿sí? Me conduce o nos conduce a la incredulidad. La familiaridad lo podemos poner como sinónimo de religión, ¿sí? Me familiarizo con algunas cosas, pero no profundizo una relación. No profundizar una relación con Jesús me puede llevar a la incredulidad. Familiarizarme con saber un poco de Dios, un poco de la Biblia, asistir a algunos cultos, y algunos dicen, con esto está bien. Yo leo la Biblia. Cada vez que la proyectan acá los domingos la leo. ¿Sí? Hablaba el otro día con los jóvenes y decía, lo primero que agarra un joven apasionado de la iglesia Jesús del Camino a la mañana cuando se despierta, agarra así, corre el velador y lo primero que agarra, ¿qué es? Muy bien, ya están entrenados. El celular, no, en otra iglesia, ¿no? El celular, ¿sí? Algunos, espero que en esta iglesia no, como dijeron acá, agarran la Biblia en primer lugar, ¿sí? Para leerla, para que pueda producir un cambio, ¿sí? Pero solamente familiarizarse con algún pasaje, con la lectura de algún versículo de vez en cuando, no va a producir en mí fe para creer. Asistir a los cultos de vez en cuando no van a producir en mí esa fe para poder creer. Muchas personas vienen, escuchan la palabra, pero han dejado de sorprenderse de lo que Dios tiene para decirles. Quizás, yo no creo, espero que ninguno en esta noche, pero algunos nos puede pasar que cuando abrimos la Biblia o alguien va a predicar sobre tal versículo, yo ya lo conozco eso. ¿Qué nuevo pueden hablarme si hace 30 años vengo a la iglesia? ¿Saben cuántas veces escuché ese pasaje? Y nos volvemos muchas veces impermeables a lo que Dios nos pueda decir. Y aparentemente estos estaban medios impermeables porque Jesús estaba compartiendo la palabra y dice que los sorprendía porque estaba muy bueno lo que Dios estaba compartiendo. ¿Pero qué hicieron? Le dieron lugar a la incredulidad. ¿Sí? Quizás alguno diga, yo este pasaje o yo esta historia ya la conozco. Y no le damos lugar a que ella produzca un cambio en nuestra vida. Algunos podemos asistir al discipulado y venimos y aprendemos y nos llenamos de conocimiento. Yo no sé, porque la verdad que tuve, lo vuelvo a decir, fue el mejor grupo que tuve hasta ahora, el de la Cruz del Discípulo, pero Graciela, que hoy seguramente estaba tomando el examen, ¿sí? Bien. Bueno, les digo, la cara dudó un poco, pero sí, yo espero que le haya ido bien a todo el grupo. Muy bien, dice, muy bien. Ana María, muy bien. Sí, espero que a todos les haya ido muy bien.
Pero siempre lo recalcamos. Yo me puedo sacar un 9, me puedo sacar un 10, me puedo sacar un 11, pero si todo lo que yo aprendo no lo puedo aplicar, esa fe se debilita. Yo tengo que, todo lo que aprendo, todo lo que entiendo, todo lo que me llega a mi corazón, ponerlo en práctica. Amén. Es la única manera que se experimenten cambios en mi vida. Es la única manera de que se produzca algo distinto. Pero estos que estaban aquí, con Jesús en medio, compartiendo la palabra, abriendo el rollo de la ley, lo habían dejado pasar. Se habían perdido una gran oportunidad. No debemos familiarizarnos con Jesús, con una religión, con practicar algo, sino que tenemos que familiarizarnos en todo caso con una relación con Dios estrecha y personal. ¿Saben qué? Ellos estaban muy familiarizados con Jesús, porque como les dije, Jesús de Belén, ¿a dónde fue? Al desierto un tiempito, pero después toda su infancia, parte de toda su adolescencia y parte de su juventud la había transitado por aquellas calles polvorientas de Nazaret. Así que sabían dónde Jesús compraba, que se juntaba con sus 4 hermanos, que andaban por ahí, conocían a sus hermanas, lo que Jesús hacía, cuáles eran los hobbies, ¿sí? Cuál era la tarea, lo que había aprendido a hacer. ¿Qué era Jesús? ¿Cómo? ¿Y de dónde aprendió ese oficio? Del papá. ¿Sí? Algunos dijeron de Dios. Sí, también Dios le dio sabiduría para llevar adelante. Hay personas que vienen al culto y no disfrutan del mensaje, no disfrutan de la palabra. Parecen esos programas de televisión donde alguien hace alguna destreza o algo y están los del jurado, ¿sí? Y levantan. ¿Cuánto le ponemos? Un 10. A ¿cuánto le ponemos? Un 8. Y la predicación de hoy, y es más lindo cuando está el pastor. Bueno, les digo, el pastor le manda saludos a todos, por ahí suma, el pastor le manda saludos a todos. Hoy en día, hoy estaba en Santa Cruz, ¿sí? Una reunión muy importante allá con algunos pastores, así que no nos pueden acompañar, pero les manda un saludo a cada uno de ustedes. ¿Sí? La gente dice, hoy le voy a poner a este mensaje un 8, o le pongo un 7, y la alabanza, uy, estuvo buenísima, ¿sí? La del otro día, y capaz que no sonaba tan bien este instrumento o aquel, no voy a decir ninguno en especial, y la gente pareciera que viene como espectadora a ver qué pasa, en vez de venir con las expectativas de que Dios me hable. De cuando yo canto al Señor, no estoy haciendo un karaoke, sino que estoy reconociendo a Dios, que es lo más importante en mi vida, ¿sí? Pero a veces pareciera que venimos y puntuamos, uy, no me gustó mucho. Hoy la verdad que no me voy lleno, ¿sí? En vez de venir, hoy vine con las ganas de rendirle culto a nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? A veces pareciéramos que venimos como los panelistas. Y estos que estaban ahí, escuchando a Jesús, hablándoles con autoridad, quizás también estaban como esos panelistas. Y quizás vinieron a Jesús y lo vieron ahí y dijeron, les vamos a poner un 10. En homilética. La homilética es el arte o es aprender a armar un bosquejo, ¿sí? Cómo desarrollar un bosquejo. Entonces le vamos a poner un 10 porque la verdad que fue extraordinario como Jesús expuso. Le vamos a poner un 10 en hermenéutica. Hermenéutica es también, ¿sí? El arte de poder la hermenéutica es el arte de poder interpretar la Biblia correctamente. Y estoy seguro que Jesús utilizó pasajes del Antiguo y en varias oportunidades para profundizar alguna enseñanza. Así que Jesús en hermenéutica hubiera tenido ¿cuánto? Un 10. Qué tremendo. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos apasionado con un mensaje de Jesús. Aparte, los mensajes de Jesús eran sencillos. Él usaba parábolas, usaba ejemplos, citaba personas, hombres de Dios del Antiguo Testamento. Quizás le hubieran puesto un 10. Quizás para muchos de ellos, la mayoría, o por qué no todos, la predicación les hubiera parecido hermosa, elocuente, oportuna y profunda. Pero ¿saben qué faltó? Fe. No le creyeron a Jesús. No le creyeron a Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocían. Porque él era algo familiar. Habían endurecido su corazón a escuchar a otros que predicaban de la misma manera o que predicaban las enseñanzas y no produjeron en ellos, no tuvieron en ellos un corazón, una tierra
para que pueda producir frutos. Estaban familiarizados y se perdieron del mensaje y de la persona de Jesús. Dos cosas importantes. Se perdieron el mensaje que Jesús compartía, pero también se perdieron de Jesús. No era un maestro más. No era un rabí más porque vino con sus 12 discípulos. Era el Rey de Reyes y el Señor de señores. Era el Verbo encarnado y ellos no se pudieron dar cuenta porque lo vieron como uno más. Estaban tan familiarizados. Amados hermanos, jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes que hoy estamos aquí, no permitamos que nada ni nadie, ¿sí?, produzca esto en nuestro corazón. De familiarizarnos tanto con las personas o con las cosas que van sucediendo que nos volvamos duros y no dejemos que Dios nos pueda hablar por el que tenés al lado, por el que tenés atrás. Dios te quiere hablar. Y ese es el segundo punto que vamos a hablar en esta noche, ¿sí? Dijimos que eran 3 actitudes que conducen a la incredulidad. La primera fue la de la religiosidad, de venir a asistir, pero no permitir que eso haga algo en mi vida. Debemos de darle lugar a Dios para que produzca un cambio en nosotros. Lo segundo, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No es este? Y cuando dice era el carpintero no estaba hablando, ¿no es este el que hacía las obras espectaculares? Fue peyorativo. ¿No es este el que andaba con las ramitas y los palitos haciendo cosas? ¿No es este? Ahora viene y se para acá y habla con tanta elocuencia y habla con tanto poder y se le ocurre hacer milagros. ¿No es este? El segundo punto es los prejuicios. Los prejuicios, que a veces no los reconocemos, pero en mayor o menor medida a veces tenemos los prejuicios, sacar conclusiones apresuradas y muchas veces equivocadas, nos conducen a la incredulidad. Ellos tenían un prejuicio, porque conocían a Jesús, ¿sí? Era el carpintero, era el que hacía cosas, este que hacía sillas, este que hacía mesas, este que me arregló el ropero de mi casa, este viene a hablar ahora. Y nosotros hoy, pasados los años, decimos qué bueno que Jesús, como dice el apóstol Pablo, se humilló hasta lo sumo y vino en forma de hombre y de forma de hombre se hizo siervo. Así que él era como nosotros, trabajaba y se había dedicado a hacer un oficio que era de la carpintería, pero ellos no se lo estaban reconociendo como una virtud, sino como algo peyorativo. Después, que decía, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? En ese tiempo se reconocía al padre, el hijo de Alfeo, el hijo de Tadeo, el hijo de... No estaban reconociendo, no era una virtud lo que estaban reconociendo. ¿No es el hijo de María? ¿No era el hijo, por así decirlo, ilegítimo de José? Y ahora viene acá y quiere hablarnos. ¿Puede salir algo bueno de este Jesús? Así lo miraban y se perdían la oportunidad de recibir algo fresco de parte de Dios. ¿No es acaso este el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No conocemos la junta de este? Que andaba con los hermanos, chiveando, corriendo por acá. Tenemos que tener cuidado muchas veces de prejuzgar a las personas por su pasado. A veces sacamos conjeturas muy rápidas. Y esta persona puede enseñarnos, mirá lo que hizo. Pero Dios la transformó. ¿Amén? ¿Cuántas veces Dios nos quiere hablar a través de personas? ¿Cuántas veces Dios quiere hablarnos a través de situaciones? ¿Sí? A través del mensaje en el discipulado, de una persona que nos quiere enseñar, de algún pastor, de algún siervo, de algún hermano. Y a veces tenemos prejuicios. Este chaqueño, ¿qué puede hablar? Esta persona, ¿de dónde viene? ¿De dónde vive? ¿Sabés lo que eran los padres de esta persona? ¿Sabés con quién se juntaba? Y a veces tenemos ciertos prejuicios y cerramos nuestros oídos espirituales. No le demos lugar a la incredulidad en nuestra vida. No le demos lugar
a los prejuicios en nuestra vida. ¿Qué puedo recibir de esta persona? Y eso es lo que decían y sostenían aquellos que escuchaban a Jesús. ¿No está también con nosotros sus hermanas? ¿No viven acá? ¿De dónde saca ese poder? Y dice el versículo 3, finalizando, y dice que se escandalizaban de él. En otra versión dice que no lo podían creer. En otra versión dice que no lo entendían. Dice, ¿cómo esta persona? Esta persona viene de la villa, mirá cómo habla. Ah, no, es de la villa. No, mirá esta persona que tiene pocos recursos. Mirá cómo habla. ¿Por qué? No demos lugar al prejuicio en nuestra vida, ni tampoco demos lugar al enemigo para no pararnos con autoridad y predicar el Evangelio a toda persona. Aunque las personas tengan prejuicios, debemos predicar el Evangelio, ¿sí? Y estos escandalizados no lo podían creer, lo conocían muy bien, según ellos. Lo conocían, yo lo voy a poner entre comillas, lo conocían muy bien. Estaban con Jesús, conocían mucho de la historia, quién era el padre, el hermano, qué hacía, qué dejaba de hacer. Pero no podían ver con sus ojos, no podían creer que ese era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Estaban desconcertados, dice en otro lugar. Y la que más me impactó fue la versión NTV que dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se sentían profundamente ofendidos de que este Jesús viniera a predicarles. ¿Qué se cree este Jesús para venir a compartir? Si nosotros los conocemos bien, sabemos bien quién era él, el hijo de María, el carpintero. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Último punto que quiero compartir en esta noche. Actitudes que nos conducen a la incredulidad. La primera, la religiosidad, familiarizarnos con las cosas, ahí como toquear de oído, ¿sí? Sé un poco, pero hasta ahí no más. No va a crecer nuestra fe. La segunda, tener prejuicios de quién comparte la palabra, de quién da, de quién enseña, de lo que Dios puede hacer, cómo Dios en esta situación puede hablarme. Dios tiene muchas maneras. Debemos dejarnos sorprender. Debemos volver, como decíamos en el congreso pasado. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Qué tenemos que tener? Pasión. Más fuerte. Pasión. No los manden más a la apasionada, ¿sí? Tenemos que apasionarnos por el Señor, que no querés perderte un momento de estar con la persona, ¿sí? No te conformás con mandarle un mensaje de texto, con hablarle de vez en cuando. No, querés estar todos los días, estás apasionado, estás enamorado. ¿Ahora sí? Y ahí sí, algunos sí se acuerdan. Bueno, muy bien. Tenemos que apasionarnos por el Señor, ¿sí? Pero a veces estamos tan duros, tan rígidos, tan religiosos que nos perdemos la oportunidad de reconocer quién estaba delante de ellos. El tercer punto que tiene que ver con esto de tener incredulidad, porque podríamos leer el pasaje de otra forma. Porque aquel que no cree, ¿qué pasa? Nada le es posible. Lo dice el pasaje. A causa de su incredulidad, Dios mucho no pudo hacer en ese lugar. Pero todavía no llegamos ahí. El tercer punto es vamos a decirlo bien, el solo razonamiento y la lógica, el solo entender las cosas, o el solo querer entender las cosas, nos conducen a la incredulidad. ¿Me siguen? El solo razonamiento. Hay personas que dicen, yo quiero ver, ¿para qué? Para creer. Y estos habían visto milagros, los chanchos que cayeron, le habían contado que los chanchos habían caído por un despeñadero, habían visto que habían sanado a una niña, que todos creían muerta, habían escuchado a Jesús, pero ellos no querían ver para creer. Aparentemente ellos querían entender para creer. ¿Conocen personas que dicen así? No, yo tengo que entender.
Cuando yo entienda quién es Jesús y quién es Dios, ahí recién voy a creer, voy a depositar mi fe. ¿Conocen a esas personas? ¿Sí? Son muy intelectuales, quieren saberlo, y se ponen así y dicen, yo quiero saber, quiero conocer. Y cuando yo entienda a Dios, yo voy a creer. Y Dios lo que pide es que vos creas y vas a entender un montón de cosas, ¿sí? Porque dice que el Espíritu Santo es el que revela las cosas de nuestra vida. Así que tenemos que creer para entender. Así como tenemos que creer para ver los milagros, tenemos que creer para entender. No podían entender a Jesús, no podían entender de dónde había sacado esto. Pasaje de vuelta, vamos al versículo 2. Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde las sacó? Si él nunca fue al seminario. Desde que estuvo acá en Nazaret, mirá que lo vimos crecer, nunca fue al seminario. Nunca fue al instituto bíblico. ¿De dónde saca esto? ¿Cómo habla con esa autoridad? ¿Cómo enseña mejor que nosotros? Y los que estaban ahí, los religiosos, estaban, no nosotros, ni nosotros, que abrimos, tienen que tener en cuenta que en ese momento no tenían la Biblia como a disposición como teníamos nosotros. Solamente lo podían escuchar cuando venían a una sinagoga o si eran parte de un grupo de discípulos con un rabí. Así que ellos no podían abrir y tener la escritura como teníamos hoy. Dice, ¿cómo este sabe tanto? ¿Cómo este habla tan bien? ¿Cómo habla mejor que nosotros? No lo podían entender, la sabiduría que tenía. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo compró? ¿Dónde? ¿Quién es el maestro de él? Y estos milagros que por sus manos son hechos, eso no se puede estudiar. Eso no se puede aprender. ¿De dónde saca esto? Yo lo quiero entender, porque si yo lo entiendo, decían, yo voy a creer. Pero ¿saben qué? Prefirieron no entender y prefirieron no creer. Muchas veces no entendemos cómo Dios obra en nuestras vidas, en diferentes circunstancias que nos tocan vivir. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? Y Dios nos quiere hablar. Pero como queremos entender y no creer que Dios está trabajando en nuestras vidas, nos perdemos oportunidades de que Dios haga algo en nosotros, que se produzcan cambios en nuestras vidas. Y nos quejamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Quizás, como decía, hoy llegas a mitad de año y decís, hay cosas que todavía no se lograron. Y pareciera que las cosas que yo quería lograr están ahí como que me cuestan. Pero estoy seguro que Dios, durante esta mitad de año, ha trabajado en esas cosas. Y quizás no te diste cuenta. Y no las entendiste. Espero que no las hayas descartado. Porque al que cree, todo lo entiende. Todo le es posible. Muchas veces descartamos. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de confianza. Pero hay cosas en la Biblia que la verdad requieren fe. Si yo les digo que Jesús dice por ahí que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¡ja! No tiene lógica. Lo tengo que matar a mi enemigo. Eso tiene más lógica, me lo saco de encima, pero Jesús dice que lo tengo que amar. Y le enseñaba a los discípulos que lo tenían que amar. Eso no tiene ninguna lógica. Y muchos cerraban su corazón. Jesús dice que tenés que perdonar a tu enemigo, al que te hizo mal, ¿sí? ¿Y qué tenés que hacer encima? Llevar una milla. Eso tiene lógica. ¿Qué lógica tiene tener que perdonar a alguien? No hay que hacerse la peor. Así aprende. ¿Qué va a aprender así? Que yo soy un tonto. No tiene lógica. ¿Querés ser el mayor? ¿Querés ser el más reconocido? Tenés que servir. No tiene lógica. Yo me tengo que imponer y pisar la cabeza si quiero ser el mayor. Eso tiene lógica. Pero cuando vos creés que tenés que perdonar, cuando vos creés que tenés que amar, cuando vos entendés, mejor dicho, cuando vos creés que tenés que servir para ser el primero, es el lugar donde hay libertad en tu vida, ¿sí? Y tus enemigos huyen delante de vos, porque ya no los tenés, porque ya ni los considerás amigos. ¿Cómo ocurre esto? Es el milagro de creer antes de entender. Cuando empezás a perdonar te das cuenta que la carga, la mochila, la bronca que vos tenés,
¿sí? Que te la llevas a todos lados. El que se está haciendo mal sos vos y no al otro. Cuando vos crees eso, te liberás, te sacás una mochila. Cuando vos entendés que tenés que servir a los demás para ser el primero, cuando vos crees eso, empezás a ver el milagro. Empezás a ver que otros recurren a vos, empezás a darte cuenta que el liderazgo pasa por servir y no por imponer, no por pisar al otro, no por alcanzar cosas, no por llegar a tener lugar de prestigio. Dios te da la autoridad, pero para eso tenés que creer. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Hay que creer. Y recién cuando crees, empieza a tener sentido. Recién cuando crees, porque cuando crees, lo pones en práctica. Todo lo es posible. Hay un peligro, por lo menos dos vemos. Quizá usted encuentre algunos más en el pasaje. Yo quiero despedirme en esta noche de esta parte diciéndole que hay dos peligros o dos consecuencias de la incredulidad. Usted podría poner muchos ejemplos, podría leer muchos ejemplos en la Biblia de cosas que parecieran no tener lógica, pero al creerlas las entendemos y al creerlas producen cambios tremendos en nuestra vida. Pero hubo dos cosas que a mí me sorprendieron del pasaje. Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y el versículo 5 me impacta. Y no pudo hacer allí, ¿cuántos? Digamos todos, ningún. Ningún milagro pudo hacer Jesús. Milagro, imagínense. Yo, con que son unos pocos, yo ya lo vería como milagros. Pero se ve que lo que Jesús venía haciendo era tremendo. Resucitando muertos, liberando personas. Pero dice que ningún milagro de esos que requerían fe, ninguno se pudo hacer. ¿Por qué no se pudo hacer? ¿Porque Jesús no tenía poder? ¿Porque Jesús se empacó y dijo, ahora ya, no creen? Me sacaron los trapitos al sol de mi familia, de mi María, de mis hermanos. Ahora estoy enojado, ¿no los voy a sanar? No. Jesús no se enojó. Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús no hizo nada diciendo, ahora van a ver, no los voy a sanar a ninguno, ni voy a hacer ningún milagro. El pasaje es muy claro. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano. Así que los que vinieron a ser sanos porque tenían fe y se acercaron a Jesús, no es que hizo un milagro a lo lejos, sino que se acercaron y Él puso la mano sobre ellos. Y estaba asombrado Jesús. Yo siempre comparto eso con los jóvenes, o en alguna predicación me van a escuchar que tenemos que sorprender a Jesús. Sorprendamos a Jesús, pero no de esta manera, ¿sí? Jesús se sintió sorprendido. Hay 2 o 3 oportunidades donde Jesús está sorprendido. Una se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 9, después léanlo. Un centurión romano, ¿sí? Que no era ni siquiera judío, le dijo, yo cuando doy una orden, el soldado va, viene, así que vos decí la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús quedó impresionado. En todo Israel he visto la fe de este centurión romano. ¿Qué hizo? Dio la palabra y ese siervo fue sano. Jesús estaba maravillado, sorprendido, asombrado de este centurión. Pero acá pasa totalmente lo contrario. Dice versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dije que había 2 consecuencias por lo menos. Dios no puede manifestar su poder y Dios no puede manifestar su presencia cuando hay incredulidad. No es algo menor que haya incredulidad en nuestra vida. No pudo hacer ningún milagro. Sanó a algunos pocos y estaba sorprendido. En otra palabra dice, en otras versiones dice que estaba maravillado, verdaderamente sorprendido de esta incredulidad. Se perdieron la oportunidad de ver manifestado el poder de Dios. Y lo segundo
es que Jesús no lo querían escuchar, no querían creer en Él. ¿Cómo termina el pasaje? Y recorría las aldeas de alrededor enseñando el mensaje. Se perdieron la oportunidad de seguir teniendo a Jesús, su presencia, sus enseñanzas. ¿Sí? Se perdieron dos cosas, el poder de Dios y su presencia. Se fue a enseñar a las aldeas de alrededor. Yo ruego al Señor que ninguno de nosotros, por ninguna de estas causas, le demos lugar ni a la incredulidad, ni a familiarizarnos, que no le demos lugar al razonamiento, ni le demos lugar a los prejuicios, para que Dios produzca un cambio en nuestras vidas. Oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y queremos creerla, Dios. Queremos practicarla, queremos vivirla, queremos, Señor, ser renovados en este tiempo. Señor, queremos que vos hagas algo distinto en nuestra vida. Nos queda, Señor, 6 meses por delante. Queremos creerte a vos. Queremos creer, Señor, lo que vos estás haciendo, lo que vos prometiste que ibas a hacer. Señor, aunque algunos nos señalen, aunque algunos tengan prejuicios, Señor, queremos seguir avanzando, no los queremos tener en nuestras vidas. Señor, queremos despojarnos de todo espíritu de razonar las cosas y no darle lugar a tu Espíritu Santo. Queremos tener fe, Señor, creer que en vos todo es posible. Señor, no queremos vivir vidas religiosas, no queremos, Señor, venir y escuchar un mensaje más. Queremos, Señor, que en este año que nos queda por delante, poder vivir y practicar tu palabra. Cada palabra que recibamos de cada hermano, en cada enseñanza, cada situación, Señor, que nos permitas vivir. Renovanos la fe, Señor, porque estamos seguros, Señor, de que si creemos en vos, todo es posible. Amén.